Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz inicio de mes y también muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Pereira. El doctor es especialista en audiología en Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ariana? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, igual para ustedes. Muchas gracias a usted, doctor. Nada más importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice las consultas, la charla, nosotros se las hacemos llegar. Doctor, entonces lo dejamos. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar básicamente de cómo saber si estoy perdiendo la audición. Mi nombre es Carlos Pereira, yo soy audiólogo, trabajo en la Clínica Bíblica con sede en Santa Ana. Y vamos a comenzar como siempre lo hago, con un aspecto sumamente importante que es la estadística de la pérdida auditiva por grupo etario. Hay que saber que entre 1 y 3 niños nacidos por cada 1000 van a venir con un problema auditivo muy importante. En la etapa escolar, alrededor del 75% de los niños van a tener algún problema de oído, algo que tenga que ver con afectación de oído, infecciones, problemas de alergia, adenoides, en fin, el 75% de esta población en algún momento va a verse afectado a nivel de oídos. El 20% de los adolescentes en países desarrollados está teniendo problemas de audición, básicamente por la exposición al ruido, y esto es algo que hay que tomar muchísimo en consideración si tenemos hijos, si tenemos familiares, porque la exposición al ruido, la exposición a los reproductores de sonido a altos niveles de volumen está causando problemas auditivos que regularmente son irreversibles, o sea, no tienen cura, y alrededor del 20% de esta población está siendo afectada. La industria ruidosa, el 20% de los trabajadores de industria ruidosa está padeciendo problemas importantes de audición, y por supuesto con el desarrollo del país y demás, la industria se ha visto también aumentada, y por supuesto que los problemas de audición en esta población también. Con respecto a la edad, las personas entre 55 a 64 años, alrededor del 8.5% van a tener un problema auditivo que requiere de atención y rehabilitación. De los 65 años a los 74 años, el 25% de estas personas van a tener problemas auditivos que intervienen en su comunicación y que necesitan además de ayudas auditivas. Y esto es importante. Los mayores de 75 años, el 50%, de acuerdo con estadísticas de países desarrollados, en donde Costa Rica puede hacer inferencia de esa estadística, ya que nos comportamos en materia de salud muy similar a países desarrollados, el 50% de los mayores de 75 años va a tener un problema auditivo importante y va a requerir de ayudas técnicas para mejorar su capacidad de escucha. Tanto es así que el 3 de marzo se ha destinado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial de la Audición, celebrado en Costa Rica por muchas instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud, el Colegio de Terapeutas, y por varios hospitales y clínicas privadas que también hacen campañas para detectar problemas auditivos. Así que tan importante es el problema auditivo que ya la Organización Mundial de la Salud ha destinado un día, 3 de marzo, para la celebración del Día Mundial de la Audición. Vamos a comenzar hablando de cómo saber si estoy empezando a tener problemas auditivos. Bueno, debemos de conocer que hay factores de riesgo para padecer de una pérdida auditiva. Lo primero es la edad. Entre más viejos nos hacemos, más es la posibilidad de que tengamos una pérdida auditiva, porque hay un deterioro en la audición normal en el ser humano, todo lo que son las presbes, en el caso de la vista la presbicia, en el caso de la audición la presbiacusia. Así que el envejecimiento es uno de los factores de riesgo para pérdida auditiva que debemos de tomar en consideración. La exposición a ruido, muy importante. Vivimos en ciudades muy ruidosas, vivimos en ambientes muy ruidosos. Vamos a descansar a la playa y hay ruido. Estamos regularmente expuestos
a mucho ruido y esto está minando nuestra audición. Así que es sumamente importante también prestarle atención a la parte de la exposición al ruido. Medicamentos, hay más de 120 medicamentos registrados que pueden provocar algún grado, algún nivel de problema auditivo. Es muy importante que siempre que su médico le recete a usted algún medicamento y sea que usted tiene problemas auditivos o no, pregunte si es tóxico para el oído, porque es fundamental. Además, leer siempre los datos de los medicamentos que vienen en sus etiquetas o dentro de sus cajas es fundamental porque nos da a nosotros una luz si ese medicamento puede traer como consecuencia un deterioro en la audición. La herencia, por supuesto, hay pérdidas auditivas que son hereditarias y por eso tenemos que conocer muy bien la historia familiar. Si nosotros sabemos que hay sordera en la familia, pues deberíamos de tomarlo en consideración a la hora de atender a un paciente y cada familia debería de saber si en la familia hay herencia de pérdida auditiva, porque también es un factor de riesgo. Hay enfermedades que van a traer como consecuencia pérdida de audición, así que siempre es sumamente importante acudir a su médico para ser chequeado y por supuesto acudir a su audiólogo para revisar periódicamente su audición. Ante la mínima sospecha de un descenso de la capacidad en la escucha, es fundamental acudir a hacerse exámenes auditivos. Hay síntomas que sugieren una probable pérdida auditiva. Y esto lo quiero dejar sumamente claro, que lo tengamos presente, no solo para nosotros, sino también para nuestros familiares. Hay cosas que el paciente o que la familia echa de ver y que son síntomas que nos alertan de que pudiera haber una probable pérdida auditiva. La primera es clásica. La mayoría, por no decir el 100% de las personas que acuden a nuestras consultas, dicen, doctor, yo oigo, pero no entiendo. Yo sé que la gente está hablando, pero no entiendo. No sé qué están diciendo, no entiendo qué es lo que están comentando. Simplemente yo sé que hablan, pero se me pierde el hilo de la conversación. Se me pierde el sentido de la conversación. No logro entender bien. Y esto es sumamente clásico. Muchísimos adultos mayores que vienen a la consulta nos dicen esto siempre y es uno de los síntomas que nosotros tenemos que tomar muy en consideración a la hora de empezar a hacer una evaluación auditiva. En el caso de la familia y en el caso del mismo paciente, pues por supuesto, si yo necesito subir el volumen del televisor, si necesito subir el volumen de la radio, ahora que hay teletrabajo, si necesito poner el volumen de la computadora muy alto para poder escuchar, podría ser un síntoma de que tengo un problema auditivo. Ojo, podría ser un problema auditivo importante o podría ser un problema auditivo que tenga una sencilla solución, una solución médica, una solución farmacológica. Así que es sumamente importante prestar atención y hacerse atender para revisar sus oídos. No escuchar susurros. Hay gente que cuando uno le habla muy suavecito no escucha claramente. Y esto es típico también en el adulto mayor. El adulto mayor, si le hablamos fuerte, muchas veces entiende bien. Pero ¿qué es el problema con el adulto mayor? Que sonidos muy bajitos, sonidos de muy baja intensidad, no van a ser percibidos correctamente. Y por supuesto que va a tener un problema para comunicarse con gente que habla muy bajito o gente que está a mucha distancia, porque va a llegar a muy bajo nivel el sonido a los oídos del paciente. Así que este es otro síntoma de pérdida auditiva que tenemos que tomar en consideración. Hay gente que en ambiente ruidoso se confunde, por ejemplo, en una reunión, en misa, por ejemplo, en un restaurante, en lugares muy concurridos donde hay mucho ruido o hay mucha lejanía entre las personas que están hablando. Se confunden en ambiente ruidoso, no entienden, el ruido es competitivo con la conversación, con la comunicación y por supuesto que esta gente va a tener problemas importantes. Así que uno de los síntomas también es cuando vienen y nos dicen que, por ejemplo, no pueden ir a un restaurante porque el sonido de los platos, el sonido de la gente hablando
interfiere en la comunicación, interfiere en la audición del paciente en esa mesa. No escuchar bien por teléfono. Este es otro de los problemas que los pacientes nos señalan. Yo tengo problemas con mi teléfono, no escucho claramente, tengo que pedir que me repitan las cosas, o prefiero ahora usar WhatsApp porque puedo leer el texto y no necesito entonces escuchar a la otra persona que está del otro lado del teléfono. Y esto es clásico y es algo que hay que tomar en consideración. No escuchar claras las voces de las mujeres ni de los niños. La pérdida auditiva en el adulto mayor regularmente es de altas frecuencias. Vamos a imaginarnos un piano. Un piano tiene frecuencias graves, tiene frecuencias medias y tiene teclas altas, agudas. Regularmente la pérdida auditiva en el adulto mayor va a ser una pérdida auditiva que se concentra mayoritariamente en las frecuencias agudas, en las teclas agudas del piano. Si nosotros tenemos un problema en esa región frecuencial, las mujeres y los niños tienen las voces agudas, tienen las voces finas. Por supuesto que le va a ser más difícil a la persona adulta mayor o a aquella persona que tenga un problema en esa región entenderle a las mujeres o a los niños, porque el tono de voz se concentra en esa región frecuencial. Así que entonces estas personas que dicen es que yo a mi mujer no le puedo entender, yo a mis nietos no le puedo entender, es un síntoma clásico de que muy probablemente puede estar padeciendo un problema de audición y por supuesto tienen que hacerse una evaluación. Pedir constantemente que le repitan las cosas. La persona que dice qué, cómo, qué dijo, lo cual es muy incómodo para el paciente y también es muy incómodo para la familia o para sus amigos el tener que estar repitiendo cosas. Esto es un síntoma clásico y nos da a nosotros una señal de que tenemos que evaluar a ese paciente y tenemos que investigar si padece de un problema de audición. Presta mucha atención y observa expresiones faciales. Esto es importante. Hay gente que se queda viendo la boca de las personas fijamente. Hay gente que se concentra muchísimo porque no logra captar. Casi que tiene que entender por asociación, porque tiene que casi adivinar lo que la persona está diciendo, ya que le cuesta muchísimo escuchar. Y tiene que fijar su mirada, tiene que concentrarse muchísimo en el movimiento de labios de las personas, porque es la única forma en que puede ayudarse, repito, a asociar lo que la persona está hablando y lo que él puede estar, o lo poco que él puede estar entendiendo. Entonces, este tipo de personas que tienen que fijar mucho la mirada y que se concentran muchísimo a la hora de una conversación, es gente que podría tener algún grado de pérdida auditiva y es un síntoma que debería de descartarse. Por supuesto que una persona que no escucha bien, una persona que no está oyendo bien, muchos de ellos tienden a aislarse. La persona que era muy comunicativa, que le gustaba ir a reuniones, que le gustaba ir a misa, que le gustaba ir a fiestas, que le gustaba conversar, que le gustaba sentarse a charlar una tarde, a tomar café. Muchas veces esa gente tiende a aislarse porque ya no disfruta, porque ya no le es placentero estar reunido, porque va a estar con todos estos problemas que hemos señalado anteriormente. Y una de las problemáticas es que comienza a aislarse. Hay una asociación muy importante entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo. Ahora tenemos todo lo que es deterioro cognitivo, todo lo que es Alzheimer, otras demencias, y es fundamental tomar en consideración que la pérdida auditiva está asociada a un mayor y acelerado deterioro cognitivo. Así que entonces es sumamente importante detectar un problema auditivo a tiempo y tratar un problema auditivo a tiempo, porque ya hay estudios en países desarrollados que hablan de la importancia de la audición para tratar de minimizar los efectos o de reducir los efectos de un probable deterioro cognitivo. Así que es sumamente importante en este sentido no permitir que el paciente, en el caso de un adulto mayor, se nos aísle, más bien hay que reintegrarlo, hay que meterlo nuevamente en el grupo social donde estaba para que no se nos vaya a aislar y mantenga ocupada su mente y mantenga
ocupada también su comunicación, que es fundamental en la parte cognitiva del paciente. Por supuesto que hay burlas, desafortunadamente, cuando la gente le preguntan algo y responden otra cosa completamente aparte de lo que se le preguntó o del hilo de la conversación. Y esto lo hemos visto nosotros en películas, en anuncios y demás. Esta situación es sumamente incómoda para los pacientes. Al principio puede que sea chistoso hasta para la familia, pero definitivamente cuando se hace recurrente, esto tiende a traer problemas de depresión en el paciente, tiende a traer también problemas de autoestima, y esto no es nada bueno en el caso de los adultos mayores, muchísimo más como población vulnerable, y es fundamental que eso lo tomemos en consideración, porque es un síntoma clásico de que el paciente puede estar padeciendo de un problema de audición. Hay efectos de la pérdida auditiva en la comunicación. Por ejemplo, el paciente va a sentir amortiguada el habla y otros sonidos, va a sentir como que tiene los oídos bloqueados, tapados, no va a sentir claridad, va a tener dificultad para comprender las palabras, en especial cuando hay ruido de fondo y una multitud, como lo vimos anteriormente. Hay problemas para oír las consonantes, que son esos fonemas que le dan la brillantez a la palabra, porque regularmente se registran en zonas agudas, y entonces el paciente, al no estar escuchando claramente las consonantes, pues va a perder la brillantez de la palabra y no va a saber si lo que estamos diciendo es casa o cama o capa, porque las consonantes se le pierden y el sentido de la palabra, el sentido de la oración totalmente se puede variar. La parte de pedir frecuentemente a los demás que hablen más lento o que hablen más fuerte o que hablen más claro también es incómodo para el paciente. Esto limita la comunicación y muchas veces hacen que el paciente abandone esa parte tan importante como es el estímulo comunicativo y se aísle. Hay necesidad de subir el volumen de la televisión o del radio, y ahora más que todo, ahora en pandemia, que la gente se aisló completamente, muchas veces resultaba insoportable para la familia tener a su familiar con problemas auditivos sin rehabilitación, con un volumen muy fuerte, porque al final el problema no es solamente para el paciente, sino también para su familia. Es importante saber eso. Una persona con problemas auditivos no solo es él el que sufre el problema, la familia también lo sufre, y por supuesto que tenemos que atenderlo. Tienden a abstenerse después de tantas ocasiones en participar en conversaciones porque ya le pierden interés. Se justifica muchas veces diciendo para lo que hay que oír, o por lo menos ya no me interesa lo que hablan o demás, y muchas veces esto tiene que ver con el proceso de aislamiento y la no percepción de las palabras correctamente, y le resta interés. Y aumenta, por supuesto, el estrés por el exceso de concentración. Es cansado para el paciente tener que estar adivinando qué es lo que la gente, o el sentido de las palabras o el sentido de la conversación, y es muy cansado también estar prestando muchísima atención a la boca de las personas, y si a esto le sumamos problemas visuales, pues también tendremos un problema importante. Hay una pérdida de intensidad con un problema auditivo, de una pérdida de intensidad donde no se va a identificar adecuadamente la calidad de los sonidos, porque se van a escuchar a menor volumen. Hay una pérdida de la calidad de los sonidos, no se van a identificar adecuadamente las palabras y no se van a oír bien los sonidos a diferentes frecuencias, lo que hablábamos anteriormente, sobre todo en la tonalidad aguda, que es regularmente donde hay más problemas auditivos en general. Y después viene la parte de la pérdida de comprensión. Nosotros no oímos estrictamente con los oídos, nosotros oímos con el cerebro. El cerebro es el que procesa la señal que nos llega a los oídos. Si ha pasado mucho tiempo, el cerebro se acostumbra a no oír y a no entender. Se le llama oído perezoso y también cerebro perezoso, porque no procesa esa información. Ese no procesamiento de información es muy peligroso, porque después va a ser muchísimo más difícil rehabilitar a un paciente que ha pasado varios meses, varios años con problemas auditivos. Lo ideal en esto es la detección oportuna y la intervención temprana de ese problema auditivo para que el paciente se pueda rehabilitar
lo antes posible. Una intervención temprana nos abre a nosotros una puerta, una posibilidad de ayudarle al paciente para mejorar su audición, para mejorar su comprensión, para mejorar su percepción y mejorar, por supuesto, su calidad de vida y su comunicación. Hay diferentes grados de pérdida auditiva y por supuesto que entre mayor sea el grado de pérdida auditiva, mayor va a ser la problemática que el paciente va a encontrar en todos los aspectos que hemos tratado anteriormente. Así que es sumamente importante, si nosotros logramos detectar las pérdidas auditivas cuando comienzan, cuando son pérdidas auditivas leves, si nosotros logramos detectar esto, va a ser de gran ayuda no solo para el rehabilitador, no solo para el audiólogo que va a atender a ese paciente, porque vamos a obtener mejores resultados muy probablemente, sino también para el paciente, porque también va a recibir un mejor estímulo, va a estar muchísimo mejor y esto le va a ayudar muchísimo a rehabilitar su problema auditivo. Así que es fundamental la detección oportuna, es fundamental la detección temprana, es fundamental que pongamos dentro de nuestros exámenes de chequeo de rutina anuales la audición, ¿no? En cualquier grupo etario tenemos que determinar siempre que estemos escuchando bien, porque el oído es fundamental para la comunicación. Hay enfermedades también asociadas con la pérdida auditiva y esto también lo quiero dejar muy claro, quiero recalcarlo, porque muchas veces pensamos en la sordera aislada, pero resulta que la sordera está en comorbilidad, o sea, se encuentra asociada además con otro tipo de enfermedades. Y aquí vamos a hablar de algunas que son las más importantes. Por ejemplo, el tabaquismo. El 70% de las personas que fuman pueden llegar a presentar algún problema auditivo, el 70%. Así que las personas fumadoras son aquellas personas que tienen un gran riesgo a padecer de problemas auditivos relacionados con su condición. El aislamiento social, hablábamos de la persona que se aísla, que no quiere comunicarse y demás. Los estudios hablan de que estas personas definitivamente hay que hacerles chequeos auditivos porque parte de su problema de aislamiento podría estar asociado a un problema de comprensión del lenguaje, a un problema auditivo. En la diabetes tenemos que básicamente hay dos veces posibilidad de tener pérdida auditiva. Entonces, todas aquellas personas que padecen de diabetes deberían de tener chequeos auditivos periódicos, sumamente importante. También las personas que padecen de obesidad y personas que consumen medicamentos, personas que tienen tratamientos médicos con 1, con 2, con 3, con 5, con 10 pastillas diarias. Estas son personas que tienen que estarse haciendo chequeos periódicos porque puede haber algo que se llama ototoxicidad o toxicidad para el oído en esos medicamentos. Así que es fundamental el chequeo auditivo en estas personas. El equilibrio. Hay 3 veces más riesgo de un problema auditivo en perder el equilibrio y las caídas sabemos que son sumamente importantes, máxima en la población adulta mayor por fracturas de cadera y demás. Es fundamental saber que un problema auditivo puede traernos problemas de equilibrio y que además el oído es el órgano que regula el equilibrio en el ser humano. El deterioro cognitivo es fundamental, la revisión auditiva para personas que están comenzando con un deterioro auditivo para poder brindar una ayuda para tratar de reducir la condición que comienzan a padecer. Las personas con enfermedad cardiovascular también, recordemos que hay irrigación sanguínea hacia el oído, así que es fundamental hacerse chequeos periódicos. Y hay gente que padece también de hipertensión y esto también va a traer causas importantes asociadas a la pérdida auditiva que también deberían de hacer un chequeo auditivo periódico. Hay mucha gente, más ahora en pandemia, que nos ha visitado por un problema de ruidos en los oídos, un problema de tinnitus. Esto puede ser ocasionado por múltiples factores, entre ellos el estrés.
Así que si tenemos ruidos en los oídos, puede que tengamos un ruido que sea pasajero, que se viene un pi pasajero y se va, y eso también podríamos, hay que evaluarlo, pero hay gente que tiene un ruido permanente en el oído, hay gente que no les deja dormir, que no les deja estar tranquilos, que les quita la paz, que trae problemas psicológicos importantes, que no les deja dormir, no pueden descansar. Entonces, este tipo de pacientes también es fundamental que se pongan en contacto con un audiólogo para que les evalúe su audición, y por supuesto que todas estas enfermedades se tratan en conjunto con varios profesionales. En el caso de la audición, la parte audiológica es fundamental para la detección, para el diagnóstico audiológico y para la rehabilitación de los problemas auditivos y la prescripción de audífonos en el caso de que el paciente tenga una pérdida de audición y requiera mejorar su capacidad de escucha. ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a hablar de la evaluación de la audición. ¿Cómo se evalúa la audición? Lo primero que tenemos que revisar es el oído del paciente. Muchos pacientes que nos visitan vienen con tapones de cerumen, con tacos de cera, como comúnmente se les conoce. Muchos de esos tacos, producto de una mala higiene, porque se usan aplicadores, aplicadores dentro del oído. El aplicador no puede ir dentro del conducto auditivo. El aplicador se puede utilizar en la oreja, en la parte externa. Dentro del oído no vamos a poder utilizar absolutamente nada. Hay un mecanismo de limpieza natural, y si ese mecanismo no funciona o falla, pues habrá que acudir a los profesionales para que el paciente sea atendido y se tomen las medidas correspondientes para retirar ese cerumen. Pero regularmente esto es sumamente importante. La parte de la higiene en los oídos es fundamental para que no haya este tipo de problemas. El oído tiene, como sabemos, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Así que tenemos que descartar por medio de exámenes clínicos un problema que sea topográfico, o sea, con la audiometría nosotros podemos determinar dónde se ubica el problema del paciente, y ya sea derivarlo a un médico especialista para su atención, sea atención médica por medio de fármacos, por medio de algún tipo de procedimiento, o si ya es un problema que es irreversible, pues tratarlo por medio de rehabilitación protésica, o sea, audífonos para sordera, para que escuche mejor y le devolvamos a este paciente calidad de vida. La evaluación auditiva es fundamental. La evaluación auditiva siempre debe de hacerse en una cabina sonoamortiguada. Es una evaluación clínica. Tenemos que ver nosotros que el paciente tenga las condiciones apropiadas en el consultorio para poder realizar este tipo de evaluaciones. No se puede hacer una evaluación clínica a domicilio, no se puede hacer una evaluación clínica en un ambiente ruidoso, no se puede hacer una evaluación clínica en un supermercado, ni tampoco en lugares donde no se permitan. Hay regulaciones para los consultorios que se deben de respetar, y lo que queremos para los pacientes es una atención profesional. Así que es muy importante la parte de la instrumentación, además, para poder dar resultados que sean sensibles, resultados que sean claros y que ayuden al diagnóstico audiológico. Con la edad, como lo veíamos anteriormente, vamos perdiendo audición. Y esto que tengo aquí yo es una gráfica de pérdida auditiva. Todo lo que está de la flecha azul hacia arriba sería una audición dentro de parámetros normales. Y todo lo que está de la flecha hacia abajo sería pérdida auditiva. Y ven ustedes que dependiendo de la edad del paciente, vamos a ir encontrando una pérdida auditiva. Todo esto que está en rojos es pérdida auditiva. Irregularmente en altas frecuencias. Así que estadísticamente esperamos que entre más años vamos cumpliendo, más problemas auditivos vamos a tener. Así que es fundamental desde edades tempranas
comenzar a revisar nuestra audición para prevenir, y es ahí donde está la palabra clave, prevenir los efectos de una probable pérdida auditiva. Probablemente no podamos prevenir la pérdida auditiva, probablemente nos va a venir una pérdida auditiva con la edad, aunque hay personas a los 80 años que tienen la edad de una persona de 20. Pero si hay un problema auditivo, tomar cartas en el asunto para que conforme vamos aumentando nuestra edad y probablemente vaya aumentando el problema de audición, ese problema auditivo esté rehabilitado y el paciente use sus aparatos y el paciente pueda mejorar su capacidad de escuchar y de entender desde primeras etapas para que no tenga problemas una vez que se vaya haciendo más añoso. Hay diferentes tipos de pérdida auditiva. Hay pérdidas ligeras, leves, moderadas, severas y profundas. Y hay anacusias que no hay registro de la audición, lo que llamamos el sordo completo. Así que es sumamente importante determinar en qué grado está la pérdida auditiva del paciente y qué tipo de pérdida auditiva va a tener el paciente para poder brindarle una solución personalizada, una solución que sea apropiada para resolver su problema auditivo. Si nosotros pudiéramos hacer una analogía con la parte visual, pues audición normal, tenemos acá la cartilla que usan los optometristas, la audición a mano izquierda. La audición normal, pues escucharíamos todo perfectamente sin ningún problema. Con una pérdida visual, básicamente lo que no se ve es lo que está muy pequeñito, pero con una pérdida auditiva, vean ustedes que en todo nivel se pierde señal y esa pérdida de señal hace que se pierda el sentido de una oración y es ahí donde tenemos problemas para comprender lo que se nos dice. Con la pérdida de audición, la comunicación puede resultar así de difícil como leer esto. Ese cuadrito trae exactamente lo que acabo de decir y es bien difícil poder leerlo. Un problema auditivo nos va a causar analógicamente un problema como este que estamos viendo nosotros acá. Y es fundamental que la rehabilitación oportuna y temprana se dé para que no lleguemos a este problema. El audiólogo es el profesional encargado de la promoción, de la prevención, de la evaluación, del diagnóstico, de la rehabilitación protésica, del tratamiento, del control y de la investigación de los problemas auditivos. Así que es sumamente importante acudir al especialista de la audición. Muchas personas pasan por diferentes profesionales, por diferentes especialistas y al final lo que tenían era un problema auditivo. Si lo que tenemos es problemas para escuchar, lo primero que tenemos que determinar es si oímos bien o no. Y eso lo hacemos nosotros los audiólogos en nuestra consulta. Y si hay una enfermedad asociada, pues lógicamente el profesional en audiología deriva a ese paciente al médico o al especialista que sea el indicado para atender el problema específico del paciente. Hay barreras para las personas con pérdida auditiva. Ahora en pandemia lo hemos visto. Y básicamente la mascarilla. Todos usamos mascarilla. Y para una persona con problemas de audición, a pesar de además de su problema, el problema de no poder ver los labios de las personas y no poder apoyarse. Así que lo indicado en la medida de lo posible es utilizar una mascarilla que sea amigable con las personas que tienen problemas de audición y ojalá tener una pantalla transparente donde está la boca para que esas personas se puedan apoyar con lectura de labios. La rehabilitación de las personas con problema auditivo es importantísimo. Los audífonos para ayudarle a las personas a escuchar mejor, hay muchísimos modelos de ellos, pero básicamente podemos hablar de dos en particular. Y como pueden ver ustedes, son sumamente discretos. Uno de ellos es el audífono retroauricular. Se llama retroauricular porque, como lo ven acá en el dibujo de mano derecha, va detrás de la oreja, completamente detrás de la oreja. Y vean ustedes que es un aparato sumamente discreto. Quizá este sea el audífono más utilizado a nivel mundial hoy por hoy. Es un aparato muy confortable, muy cómodo, que le ayuda muchísimo al paciente porque no le bloquea
el conducto auditivo y el paciente siente una audición más relajada, más natural. Está también el aparato intra que va dentro del conducto auditivo, aunque es bastante discreto, pues muchas veces puede causar algún tipo de oclusión en el conducto. Así que, de acuerdo con las recomendaciones y con el mercado, el aparato retroauricular, como este que tenemos en pantalla, es el más utilizado hoy por hoy. ¿Y qué es lo que pretendemos brindarle al paciente con este tipo de equipos? Pues calidad de vida. Una mejor audición nos trae calidad de vida para el paciente. Hay mayor seguridad, hay mayor sentido de la ubicación espacial. Un paciente que tiene problemas en los dos oídos tiene que usar dos audífonos, porque es lo natural. Lo natural es escuchar por los dos oídos, no por uno. Así que si nosotros estimulamos los dos oídos, vamos a saber de dónde viene el sonido. Va a ser un sonido muchísimo más claro, más natural y una amplificación mucho más lógica. Calidad de vida es lo que estamos devolviendo con una mejor audición. Por supuesto, la atención de un audiólogo con experiencia es sumamente importante. Siempre deberá ser el profesional encargado de valorar, de orientar, de prescribir y dar el seguimiento adecuado a todo paciente con necesidades de amplificación, con necesidades de adaptación de prótesis auditivas. Y tenemos nosotros que, como usuarios, que pedir siempre la incorporación al colegio respectivo y la regencia audiológica. Todo establecimiento audiológico tiene que tener una regencia audiológica, al igual que las farmacias, al igual que los odontólogos. Debe haber una regencia audiológica. Tenemos que saber quién es el regente, quién nos está atendiendo y que sea un profesional que esté incorporado al debido colegio. La prevención de la pérdida auditiva es fundamental. ¿Y cómo prevenimos la pérdida de audición? 1. Cuide sus hábitos de higiene de oído. No utilicemos los aplicadores dentro del conducto auditivo. No lo hagamos porque podemos causar tapones de cerumen, podemos causar laceraciones del conducto, podría sangrar y esto no va a ser adecuado. El aplicador va a sacar un poco de cerilla, pero va a empujar otro poco de cerilla. Y ahí es donde se va haciendo el tapón de cerumen, que muchas veces es molesto, es doloroso, trae ruidos en los oídos y hasta puede traer también problemas de mareo, porque va a estar presionando el tímpano y esto no le va a ser de mucho agrado para el paciente. Evalúe periódicamente su audición. Nosotros no tenemos la costumbre en nuestro país de evaluar periódicamente nuestra audición. Vamos cada año, cada 2 años, donde el optometrista o donde el oftalmólogo a revisar nuestra vista, pero la audición nunca. Yo he visto pacientes de más de 40, 50 años que me dicen, esta es la primera vez que yo me hago un examen de este tipo. Así que es un asunto cultural, es un asunto de salud pública, es un asunto que tenemos nosotros que promover, porque, repito, la parte auditiva es fundamental para la parte de comunicación, parte esencial de la calidad de vida del paciente. Y, por supuesto, proteger los oídos de los ruidos fuertes. Nosotros estamos minando nuestros oídos. Los conciertos son un taladro para el oído. Definitivamente tenemos que utilizar protectores auditivos si acudimos a ambientes ruidosos. Tratar de no acudir a ambientes ruidosos. Tratar de proteger nuestros oídos. Y, por supuesto, si utilizamos reproductores de música, aplicar la regla de 60-60. No más de 60 minutos y no más del 60% de lo que permite amplificar el sistema. Si esto lo utilizamos así, pues tendremos por lo menos niveles apropiados para que no se lesionen los oídos. Si ya tenemos una pérdida auditiva, por supuesto que el uso de audífonos es fundamental. Tal y como se los dije, si hay una pérdida auditiva, aunque sea leve, tenemos que rehabilitarla porque conforme van pasando los años, estadísticamente es muy probable de que vayamos aumentando la pérdida auditiva. Así que si nos aseguramos de que el paciente se habitúe al uso de audífonos a edades tempranas, pues conforme pasa la edad y aumenta la pérdida auditiva, estará habituado y será un asunto básicamente de ajuste. No tendrá la pérdida de la comprensión, tendremos un cerebro estimulado,
tendremos un cerebro cognitivamente estimulado en la parte acústica, que es fundamental, y eso va a ser de muchísima ayuda, no solo para la parte auditiva, sino también para la parte, repito, la parte cognitiva, que es fundamental ahora que se habla tanto de del deterioro cognitivo asociado a la pérdida de audición. Esto es lo que tengo para ustedes. Estas son básicamente las recomendaciones y la información que traigo. Si tienen alguna pregunta, Ariana, con muchísimo gusto estoy para responderla. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, de hecho, acá tenemos ya varias consultas. La primera de ellas dice, las probabilidades de personas entre 30 y 40 años también pueden sufrir de pérdida de audición. Sí, muchas gracias. Sí, en cualquier grupo etario podemos tener pérdida auditiva. Por supuesto que va a ser inferior estadísticamente en esas edades, pero también hay un porcentaje de pérdida auditiva en este grupo etario que se debe de tomar en consideración y que por supuesto tenemos que evaluar y rehabilitar en caso de que se dé, ¿verdad? Doctor, la siguiente consulta dice, ¿a qué se debe el aumento en el tinnitus? ¿Qué tratamiento? Soy una persona de 49 años. Ah, que sí tiene tratamiento, perdón. Sí, el tinnitus es un síntoma, no es una enfermedad, no es una patología, es un síntoma de algo que me está diciendo mi oído se está afectando, ¿de acuerdo? Así que como síntoma hay que evaluarlo. Hay gente que tiene tinnitus ocasionales, hay gente que tiene tinnitus permanente, hay que evaluar qué tipo de tinnitus tiene el paciente. Muchas veces se le dice al paciente, mire, usted no se va a curar de ese tinnitus, aprenda a vivir con él y punto. Pero definitivamente hay terapias que nos pueden ayudar. Quizás no se va a eliminar el tinnitus completamente, pero nosotros podemos medir qué grado de influencia tiene ese tinnitus en diferentes áreas del paciente, en el área funcional, por ejemplo, en el área de conducta, en el área de la percepción de calidad de vida del paciente, y lo que no se mide no se administra. Si nosotros podemos medir eso y dar la terapia, podemos ir midiendo cuánto va reduciendo el tinnitus y cuánta mejoría va experimentando el paciente. Hay terapia para el tinnitus, dependerá del tipo de tinnitus, pero hay que evaluar al paciente para saber qué es lo que tiene y en qué podemos ayudarle. Hay muchísimos tipos de terapias, hay enmascaradores, hay terapia sonora. Muchas veces el tinnitus se debe de tratar multidisciplinariamente, no solo el audiólogo, muchas veces también el otorrinolaringólogo, muchas veces la nutricionista, una psicóloga conductual, en fin, es el abordaje, dependiendo del tinnitus, el abordaje muchas veces debe ser multidisciplinario. Gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿cómo evitar que se siga perdiendo la audición y además cómo prevenir? Bueno, quizá evitar que la pérdida auditiva avance va a ser muy difícil. Eso no es posible dependiendo del tipo de pérdida auditiva. Dependiendo del tipo de pérdida auditiva. Si es una pérdida auditiva que tiene tratamiento quirúrgico o tratamiento farmacológico, pues ahí está la solución y es la derivación regularmente al médico otorrinolaringólogo. Pero si ya es una pérdida auditiva irreversible, probablemente no podemos frenarla. Entonces, lo que hay que hacer es, por supuesto, rehabilitarla lo antes posible. Y la rehabilitación oportuna es lo mejor. Y la rehabilitación va a ser por medio de, en la mayoría de los casos, audífonos que le ayuden al paciente a escuchar mejor. La prevención, sí, es una enfermedad que se puede prevenir. Si nosotros no nos exponemos al ruido, muy probablemente no tengamos una pérdida auditiva tan importante. Si nosotros nos cuidamos de las enfermedades, si nosotros nos chequeamos la audición periódicamente, podemos intentar prevenir el problema auditivo. La siguiente consulta, doctor, dice, quisiera saber si los problemas de audición también son hereditarios. Sí, hay un porcentaje de problemas auditivos que son hereditarios. Aquí nosotros en Costa Rica tenemos una pérdida auditiva específica que es hereditaria, así que es sumamente importante
conocer los antecedentes de nuestra familia para saber si hay herencia de pérdida auditiva. Sí puede haber un porcentaje hereditario. ¿Escuchar música a alto volumen o usar audífonos puede ayudar a la pérdida de audición, doctor? Puede agravar la pérdida auditiva definitivamente y puede causar una pérdida auditiva. Dependiendo del volumen del reproductor, será en cuestión de minutos en donde nosotros podamos ser afectados con un problema auditivo o podamos ser afectados con un problema auditivo. O sea, las intensidades están totalmente asociadas al riesgo de pérdida auditiva. Así que es sumamente importante no abusar con el volumen de los aparatos de reproducción que nosotros usemos y con el tiempo en que los estamos usando. La siguiente consulta dice, yo siento o escucho un sonido como el mismo latido del corazón por las noches. ¿Esto a qué se debe? ¿Es un problema de oído también? Mire, habría que evaluarlo. Muy probablemente eso que usted está sintiendo sea, por supuesto, que el flujo sanguíneo que está entrando al oído y eso habría que evaluarlo. Habría que ver si asociado hay una pérdida auditiva, si asociado hay mareo y si está asociado a estas tres cosas, pues le recomiendo la atención oportuna e inmediata para descartar problemas mayores. Pero sí, definitivamente ante este problema lo ideal es una evaluación inmediata. Doctora, ¿a qué edad es recomendable empezar a realizarse los exámenes de audición? Excelente pregunta. Desde recién nacidos podemos realizar exámenes de audición. En Costa Rica contamos con el tamizaje auditivo neonatal. Técnicamente todos los recién nacidos deberían de pasar por un tamizaje auditivo, así que no hay excusa. A partir de recién nacido en adelante, en cualquier momento se debería de realizar chequeos auditivos. Lo idealmente sería una periodicidad de cada año, eso sería lo ideal. Sabemos que no siempre se hace. En etapa escolar probablemente sea cada año con la matrícula escolar, pero después se pierde el hilo. Y antes de la etapa escolar tampoco hay mucha evaluación que digamos. Entonces, es fundamental tener en consideración que lo ideal sería una evaluación anual. En el caso de los adultos, si es una persona conocida como persona que escucha o tiene una audición dentro de límites normales, podría ser cada 2 años, pero sí tenerlo en conciencia dentro del grupo de exámenes periódicos que todos nos hacemos. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, mi hija nació con una hipoacusia sensorial moderada a severa en el oído izquierdo. ¿Qué cuidado debo de tener en su oído derecho que está al 100%? Yo siempre en estos casos le digo a los padres de familia o a los pacientes que padecen de este tipo de problema, es que el oído donde no tiene la pérdida auditiva son sus ojos. Hay que cuidarlos como sus ojos, ¿verdad? Porque es el único que nos queda. El otro es un oído afectado a un nivel moderado importante. Si fue detectada a tiempo, lo ideal hubiera sido utilizar prótesis auditivas de ese lado para darle al paciente un balance, para que se sintiera por lo menos con un balance auditivo. Tiene un oído muy bueno y un oído afectado, entonces darle un balance auditivo. Si nunca utilizó una prótesis auditivas y ha pasado muchísimo tiempo, va a ser un poquito más difícil, pero sí habría que analizar el caso. Sin embargo, en el caso de este niño, de esta niña, evaluación audiológica anual estricta, porque hay que cuidar el oído que está sano, el oído que está bueno, y el oído que está malo, por supuesto, determinar si hay alguna ayuda que se le pueda brindar o por lo menos trazar la audición de ese oído para registro. Y la última consulta, doctor, dice, si se empieza con problemas auditivos, ¿es posible recuperarla o solo queda usar audífonos? Si se empieza con problemas auditivos, dependerá, insisto en esto, del tipo de pérdida auditiva. Por eso es que es fundamental la evaluación. Con la audiometría clínica, nosotros podemos ver qué tipo de pérdida tiene, dónde está la lesión. Si comenzamos con un problema auditivo, por ejemplo, de oído medio, la audiometría lo va a reflejar.
y podemos derivarlo al médico para que le dé tratamiento, para que le dé o le haga cirugía, dependerá del criterio médico. Si es un problema neurosensorial, no hay cirugía ni tratamiento farmacológico, hay que poner audífono. Entonces la respuesta sería, dependerá del problema auditivo que nosotros registremos, pero para ello tenemos que hacer una audiometría clínica, en cabina, en consultorio, con instrumental calibrado, con los profesionales adecuados incorporados al colegio y además con la regencia audiológica adecuada. Esto es muy importante saberlo como usuarios del sistema de salud y saber que este resultado nos va a dar a nosotros, los audiólogos, luz para poder darle soluciones al paciente y mejorar su capacidad de escucha y mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor, por la participación y también agradecerles a todas las personas que se unieron hoy al primer webinar del mes. También recordarles que a partir de mañana este mismo estará en las redes sociales del hospital y también en el canal de YouTube para que así ustedes puedan volver a verlo e incluso compartirlo. Doctor, nuevamente las gracias y feliz tarde. Igual para ustedes, muy amables, gracias por la invitación como siempre y estamos para servirles. Hasta luego, buenas tardes a todos.